tiempo. Ahora sí, Salmo 27. Vamos a leer, para introducir el mensaje de hoy, los versículos 1 al 6. Carlos, en la BLP, muy bien, perfecto. En la versión BLP, en la Biblia, la palabra, es donde vamos a estar leyendo la mayoría de los versículos de hoy, aunque también vamos a, por supuesto, cotejar en la Reina Valera. Dice así, Salmo 27, verso 1. El Señor es mi luz y es mi salvación. La Reina Valera dice, ¿de quién temeré? Esta versión dice, ¿de quién tendré miedo? El Señor es mi refugio, ¿a quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que tenemos enemigos? Amén. Aleluya. Y ya no hablo de los demonios, que ya sabemos que estamos en guerra espiritual, pero tenemos enemigos, tenemos gente, y os digo algo, mucho más cerca de lo que vosotros pensáis. Incluso tal vez en la misma familia, gente no conversa, enemigos, adversarios, que según la palabra van a maquinar contra nosotros, pero esa maquinación se les va a volver en contra. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos serán los que van a caer y los que van a tropezar. ¿Sabes qué es lo bueno? Que cuando ellos caigan y tropiecen, vendrán a buscar consejo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice, si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Date cuenta, aquí el salmista habla en una situación hipotética. Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiría seguro. Seguimos. Una sola cosa pido al Señor, solo esto quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso, me protegerá al abrigo de su tienda, me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia, ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos, cantaré y alabaré al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, oramos. Padre, en esta linda mañana te damos gracias, mi Dios, por permitirnos poder estar en este lugar y tener el privilegio y la oportunidad linda, preciosa de alabarte, de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor, como familia, como cuerpo unido en una misma mente, en un mismo espíritu, con un mismo corazón y en una misma fe. Señor, tener esa linda oportunidad de cantar, de alabar y glorificar tu nombre. Señor, te rogamos que ahora, a partir de este momento, papá, tú nos puedas hablar, nos puedas dar una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra direccional, Señor, para esta mañana y para este tiempo que estamos viviendo, Señor. Un tiempo donde la Escritura dice que las tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre nosotros será vista y amanecerá tu gloria. Gracias, mi Dios, por este lindo tiempo. Yo declaro que este tiempo a continuación es un tiempo de provecho, Señor, donde tu palabra va a caer en buena tierra y va a producir fruto, Señor, en nuestras vidas a 30, 60 y 100 por uno. Gracias, mi Dios, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla con el fin, la intención, el propósito para la cual tú la envías en esta mañana de poder. Y que mi vida, Señor, solamente sea un canal, un puente de transmisión a través del cual, Señor, tú seas el único que pueda hablar a nuestras vidas. En esta mañana te damos gracias, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Acabo de caer en la cuenta que esta versión no la voy a usar esta mañana. Gracias, amado. Aleluya. Salmo, el título de la prédica, una sola cosa es mejor. Bien. Yo creo que este Salmo 27 muchos estamos familiarizados con él, ¿no? Es uno de los salmos más conocidos. Y en este Salmo 27, el salmista, ¿quién escribió este salmo? El rey David, efectivamente. La gran mayoría tienen como autoría, como sello, como firma, inspirado por Dios, por supuesto, el sello del rey David. Por tanto, el salmista, más conocido como rey David, nos revela un principio muy sencillo, ahora indicaré en qué versículo, nos revela un principio muy sencillo, pero
como todo principio que extraemos de la palabra de Dios, digan conmigo, sencillo, pero efectivo. Digan conmigo, sencillo, pero poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que todos los principios, las leyes, los consejos que extraemos de la palabra son poderosos y son eficaces? Bien, pues este es uno más. Un principio que se encuentra más concretamente en la primera parte del versículo 4. Carlos, ahí está. Primera parte del versículo 4, aquí nos vamos a quedar de momento. El rey David dice, una sola cosa pido al Señor. ¿Alguno de ustedes tiene la Reina Valera? ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová. Amén. Una cosa he demandado a Jehová. Hasta aquí de momento. Ahora, les pregunto a ustedes, esta frase, una sola cosa pido al Señor, ¿qué es según ustedes? ¿Esto qué es? Es una petición, es un ruego. Digan conmigo, digan precisamente algún sinónimo de la palabra petición. Ruego, otro más. Súplica, ¿quién lo dijo? La hermana. Ruego y súplica, sinónimo de la palabra petición. Ahora, más exactamente, más que una petición, es la confirmación de que efectivamente el rey David le ha pedido algo al Señor. Amén. Porque él ya, cuando él escribe una sola cosa pido al Señor, es que entendemos que él ya se la estaba pidiendo. Amén. Y nos está poniendo a nosotros, los lectores, en conocimiento de que él había pedido digan conmigo, una sola cosa es mejor. Es el título de la prédica. Bien. Entonces, una sola cosa es una petición que David le hace al Señor y él nos confirma que efectivamente, pues previamente él ya le había pedido algo al Señor. David, el rey David de hecho era de mucho pedir. ¿Cuántos piden mucho aquí? ¿Cuántos hijos le piden dinero a sus padres? Orfilia, son tus hijos. ¿Cuánto tiempo llevan en España? Ángel me dijo, ella también, Saraí 2 meses también. ¿Están acostumbrados a pedirte mucho? Ah, qué bien enseñados los tienes, aleluya. Pero ¿cuántos creen que los hijos piden a los padres? Aquí no hay ningún. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos, ¿o no? Todos somos hijos, ¿o no? Todos fuimos engendrados por papá y por mamá, ¿sí o no? A ver, les pregunto, estamos en familia, si esto no sale de aquí, bueno, está grabado. Está grabado. ¿Cuántos tenían la mala costumbre de siempre pedir y pedir a papá y a mamá? ¿Quién dijo amén? Carlos, ¿sigue pidiendo? Sigue pidiendo. Ya soy grande. Aleluya. Bien. Y digan conmigo, hijos pedigüeños. Aleluya. A ver, entiende, a ver, que no haya confusión. Pedigüeños en Honduras significa lo mismo que aquí. Aleluya, menos mal. Es que algunas veces, Entonces, hijos pedigüeños. David tenía esa costumbre de mucho pedir. Ponme, por ejemplo, el Salmo 6:9. Salmo 6:9 dice, el Señor ha escuchado, ¿qué? Mi ruego. El Señor ha acogido mi súplica. Si David confirma que el Señor ha escuchado su ruego, será porque antes le rogó. Será porque antes le suplicó, ¿sí o no? Bien. Ponme el siguiente, el Salmo 17, creo que te apunté ahí, el 17:1. Dice, escucha, Señor, lo que es justo. ¿Atiende qué? Mi súplica. Presta oído a mi ruego, pues mis labios no mientes. Aquí otro versículo donde vemos que David le sigue pidiendo al Señor. El 28:2. ¿Escucha qué? Hay algunos que piden gritando. Cuando uno pide gritando es porque está desesperado. Y David aquí a la súplica y al ruego le suma ¿qué? El grito. Escucha mi grito de súplica cuando te invoco, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. Aleluya. Hoy diríamos, claro, él estaba hablando del templo. Cuando aquí el Salmo dice, cuando alzo mis manos a tu santuario, nosotros alzamos nuestras manos hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a nuestro Padre, ¿cuántos creen que a nuestro Papá Celestial le encanta que le pidamos?
¿Sí o no? Alguien puede decir, yo estoy seguro que a mi Padre le encanta que yo le pida. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pedir a nuestro Padre es una señal precisamente de que nosotros dependemos de Él. Que cuando verdaderamente tenemos una necesidad, tenemos una petición, tenemos un ruego, tenemos una súplica, vamos donde tenemos que ir, a los pies de papá, cuando dicen amén. Y eso al Señor le encanta. ¿Sabes por qué? Porque Él ve que realmente confiamos en Él y dependemos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan conmigo, pedir es señal de dependencia. El Salmo 2 ha recuperado, el Salmo 2, versos 7 y 8, Salmo 2, ¿te lo ha apuntado? Salmo 2, eso está antes, pero ahí está, no, está anterior, no te lo he apuntado, perdón, entonces fallo mío. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Salmo 2, yo publicaré el decreto. ¿Y qué dice luego? Mi hijo eres tú, te he engendrado hoy, ¿no? Ahí está. Dice, voy a proclamar el mandato del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y por ser hijo, papá dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuántos han sido engendrados en el Espíritu y han sido adoptados como hijos y pueden clamar, Abba, Padre? O como dicen ustedes, Abba, papito lindo. Bien, entonces, somos hijos y tenemos un padre. Y papá nos dice, pídeme, la Reina Valera dice, pídeme y te daré las naciones por heredad, los confines de la tierra en herencia. Aleluya. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor dice a sus hijos, pídanme, y Él dice, les voy a dar esto. Fíjate, habla de naciones y habla de los confines de la tierra. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que cuando nosotros le pedimos, aleluya, nosotros pedimos así, alzamos nuestras manos. ¿Acordáis que hemos leído que alzo mis manos a tu santuario? Mira tus manos, ¿de qué tamaño son? ¿Sí? ¿Cómo son las manos de Dios? Entonces nosotros levantamos las manos en súplica a Él y Él nos devuelve con las suyas. Entonces cuando habla de darnos las naciones en heredad o los confines de la tierra, lo que quiero destacar es que cuando yo voy y le pido al Señor con confianza y demostrando mi dependencia, Él es generoso conmigo. Él es abundante con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso por su abundancia y generosidad. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, volviendo al Salmo 27 y al principio que nos interesa en esta mañana, el versículo 4, David, el salmista, añade un ingrediente fundamental a su petición y él dice, ¿me puede regresar? Ahí está. Una sola cosa pido al Señor, solo esto quiero. ¿Cómo dice la Reina Valera? Solo una cosa demandada a Jehová, esta buscaré, digan conmigo, buscar. ¿Esto qué es? Si la primera parte del versículo era una petición o la confirmación de que David había hecho una petición al Señor, ¿esto qué es? Cuando David dice, esta buscaré, ¿esto qué es? Esa es la parte que nos toca a nosotros. La parte que nos toca hacer a nosotros. Cuando David dice, esta buscaré, es el esfuerzo personal que nos corresponde a ti y a mí. Dios hará su parte cuando nosotros previamente hagamos la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una manera de interactuar. O sea, cuando nosotros le pidamos al Señor, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que ir en pos de aquello que hemos pedido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta es la parte personal nuestra, nuestro esfuerzo personal. Aleluya. El esfuerzo personal siempre, el esfuerzo personal bien dirigido, porque luego veremos que hay hijos de Dios que se desgastan, se desaniman, se desinflan, porque su esfuerzo personal va mal dirigido, va mal enfocado, mal direccionado. Eso lo veremos después. Pero el esfuerzo personal bien dirigido siempre trae satisfacción y recompensa. ¿Dónde lo dice? Mateo 7:8.
hemos leído, Mateo 7:8 dice, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Entendiéndose que esa búsqueda es una búsqueda bien dirigida y bien direccionada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí quiero subrayar y puntualizar algo. Y es que David, puede regresar al Salmo 27, al verso 4, por favor, Carlos, si eres tan amable. Quiero puntualizar que el rey David sabía lo que decía y sabía lo que quería. Que ese es el gran problema de los hijos de Dios, que muchas veces no sabemos lo que queremos. Por eso Santiago 4:3 dice, no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Digan conmigo, petición mal dirigida. ¿Sí o no? Ponme Santiago. Y si pedís, no recibís nada. ¿Por qué? Porque pedís con la torcida intención. Me gusta esta versión. Pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Aleluya. Entonces, por favor, cuando le vayamos a pedir al Señor, no seamos hijos caprichosos. ¿Hay hijos caprichosos aquí? Se callan todos. Aleluya. Bien, entonces escucha. Como se suele decir, David iba a la fija, sabía lo que quería. Tenía las cosas claras y sus prioridades también. Por tanto, él fue a la presencia de Dios no como un hijo caprichoso, según Santiago 4:3, no como un hijo caprichoso, sino como un ser equilibrado y maduro. Digan conmigo, equilibrio y madurez. La Nueva Versión Internacional dice así, donde la Reina Valera dice, esta buscaré, una sola cosa demandado a Jehová, esta buscaré. La NBI dice, y es lo único que persigo. Si os pregunto, ¿conocéis a gente que va detrás de muchas cosas? ¿Conocéis en vuestro entorno a gente que persigue muchas cosas y que, como están persiguiendo muchas cosas, no alcanzan ninguna de ellas? Pues la palabra de Dios nos dice que el rey David perseguía una sola cosa. Entonces, aquí es donde vemos que David era un ser equilibrado y maduro, que no estaba desgastándose, no estaba haciendo un esfuerzo personal mal direccionado, buscando o persiguiendo muchas cosas, sino que estaba centrado, enfocado. Una única cosa persigo. Aleluya. Gloria a Dios. Y digo maduro, ¿por qué? Porque David había captado, ¿cuántos saben que David es tipo de Cristo? Amén. David es un símil de Cristo, igual que José. Y David, si repasas muchos escritos de David, sobre todo en los Salmos, te das cuenta que David realmente fue un adelantado a su tiempo, por ciertas cosas que él escribe bajo la inspiración de Dios. Entonces, David, como tipo de Cristo y adelantado a su tiempo, él había captado, él había entendido, o mejor dicho, él había interiorizado, o si lo espiritualizamos, él había recibido la revelación de que si él buscaba o perseguía una sola cosa, entonces recibiría todas las demás cosas. Digan conmigo, perseguir una sola cosa me va a llevar a recibir las demás cosas. Y lo tremendo, ¿por qué digo que David era un adelantado a su tiempo? Porque este principio lo establece Jesús muchos siglos después. Entonces, aquí es donde, cuando entendemos que David, haciendo una sola petición, había interiorizado que eso le llevaría a recibir todo lo demás de parte de Dios, es donde aquí al esfuerzo personal de David, por eso siempre son dos partes. La parte tuya y la parte de Dios. Amén. Tú pide y luego esfuérzate en buscar o ir en pos o perseguir lo que has pedido. Y el Señor se encargará a través de tu esfuerzo, a través de tu pasión, a través de tu compromiso, a través de esa búsqueda con mucho ahínco, de darte lo que tú le has pedido a Él. Amén. Pero siempre son dos partes. La tuya y la de Él. Amén. Entonces, David,
Aquí nos revela que es a su esfuerzo personal, entonces se le añade o entra en acción una virtud del Padre, llamada el poder de la multiplicación. Yo le pido una cosa y Él me da todas las demás cosas. Digan conmigo, poder de la multiplicación. Y como hemos visto, Jesús establece este principio muchos siglos después, ¿dónde? En el famoso versículo de Mateo 6, versículo 33. ¿Me lo puedes poner? Vosotros, antes que nada, fíjate la BLP, es que esta versión es impactante porque Él dice, Jesús, vosotros antes que nada. El antes que nada, ¿qué significa? Prioridad. Eso es prioridad, antes que nada. O sea, aquí Jesús nos está diciendo, vosotros antes que nada, nos está diciendo, tenéis que tener las cosas claras. Tenéis que ir a la fija. Tenéis que saber lo que queréis, lo que buscáis y lo que esperáis. Por eso dice, antes que nada, buscad el reino de Dios y su justicia, la Reina Valera, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo justo y todo lo bueno que hay en el reino de Dios, y Dios os dará además, ¿qué dice la Reina Valera? Por añadidura todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces digan conmigo, prioridad. Bien, yo pregunto ahora, ¿qué única cosa buscaba David? Porque él dice, una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué cosa le pidió el Señor o qué cosa buscaba David? Aleluya. Regresamos, por favor, Salmo 27, amado. Estar en la casa de Jehová, ¿cuándo? De vez en cuando, ¿verdad? ¿Qué significa estar en la casa de Jehová? Acordaos que David vivió en la época del templo, del arca. Entonces, la presencia de Dios en aquel tiempo, ¿dónde estaba? En el arca. Entonces, él, para estar en la presencia de Dios, ¿dónde iba? Por eso hablaba de, levanto mis manos, ¿dónde? En el santuario. ¿Dónde? Frente al arca. Hoy sabemos que la presencia de Dios está en nosotros y sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Entonces, cuando David dice, una cosa pido al Señor, estar yo en la casa de Jehová todos los días, ¿qué está diciendo David? Hoy, si lo actualizamos o lo aplicamos hoy, David está diciendo que quería caminar en la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida es garantía de éxito. Es garantía de respaldo, de que vamos a disfrutar de su favor y su misericordia. Aleluya. Estar en la presencia de Dios cada día de nuestra vida, aquí aparece de nuevo, ¿qué? La dependencia que debemos de tener de nuestro Padre. Aleluya. No seamos amados cristianos de domingo, porque eso es religión. La presencia de Dios tiene que ir con nosotros todos los días. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Con qué fin? Para contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Amados, alguien me dé la definición del verbo inquirir. Así lo dice la Reina Valera. ¿Lo ha buscado? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Lo dice así, sí o no? Bien. ¿Qué significa el verbo inquirir? Pero aprender, ¿de qué manera? O sea, aprender, es adquirir conocimiento. Pero ¿de qué manera? Escucha, definición del verbo inquirir. Me impacta, tratar de llegar. Así empieza la definición, tratar de llegar. Les pregunto, ¿tratar de llegar no es esfuerzo personal? ¿Lo ven o no lo ven? Tratar de llegar al conocimiento, o sea, la hermana Orfila dijo aprender. Tratar de llegar a aprender, tratar de llegar al conocimiento de una cosa. En este caso, en este versículo, tratar de llegar al conocimiento ¿de quién o de qué? Del Señor. Del Señor, de sus misterios, de sus secretos, de su voluntad. Aleluya, de sus buenos deseos para con nosotros. Entonces, tratar de llegar al conocimiento
pero me impacta esto. Segunda parte de la definición. Especialmente a través de preguntas. ¿Os acordáis que hemos dicho que David era un hijo que qué? Que pedía mucho, pero también preguntaba mucho. El que no pregunta, el que no pregunta se queda ¿con qué? Sin respuesta. A vosotros nunca os han dicho vuestros padres, niño, no tengas miedo de preguntarle a la maestra, si no entendiste, pregúntale, que el que no pregunta se queda tonto. Es que se van a reír de mí, no, me da igual que se rían de ti, tú pregunta, porque el que no pregunta, haciendo creer que sabe, al final se queda más tonto porque no preguntó. Y David pedía y preguntaba. Justo la costumbre que tienen los hijos con los padres. ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y eso qué es? ¿Y a dónde vamos? ¿Y hemos llegado ya? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé ¿Sí o no? Amén. La bendita costumbre que tenemos los hijos siempre de pedir y preguntar a nuestros padres. Entonces, si a nuestro padre le encanta que le pidamos, también que le encanta ¿de qué? De que lo bombardeemos ¿con qué? Con preguntas. Te pregunto. El Señor sabemos que no tiene hijos predilectos, pero según Él, ¿a quién crees tú que le agrada más? ¿Un hijo que se calla o un hijo preguntón? Un hijo preguntón. ¿Por qué? Porque realmente el hijo preguntón quiere tratar de llegar al conocimiento. Y fíjate, tratar de llegar haciendo preguntas. Les digo, por favor, ¿eso es muy cansino? ¿Se fatiga uno haciendo preguntas? O sea, ¿hay un esfuerzo físico extraordinario? O sea, fíjate el esfuerzo personal. Preguntar. 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 O sea, el que busca halla y el que pregunta aprende. ¿Sí o no? Amén. Entonces, pide, toca al que está a tu lado y dile, a papá hay que pedirle y preguntarle. Bien, ¿estoy siendo claro en esta mañana? Bien, los hijos lo preguntan todo. Aleluya. Entonces, la pregunta es en esta mañana, la pregunta que nos va a confrontar ahora. ¿Qué cosas estás buscando tú? Cosas al plural. ¿Qué cosas estás buscando tú que están provocando que no llegues al conocimiento? ¿La repito? ¿Qué cosas andas buscando tú? Es decir, ¿dónde están tus prioridades? ¡Wow! Pablo decía algo muy tenaz. Ponme Filipenses 2:21, por favor. No me tomen manía a mí, porque esto lo escribió Pablo, ¿vale? Hace unas semanas tuve una consejería bien fuerte con un muchacho y le dije, no te encartes conmigo, la cosa no va conmigo. Si te tienes que pelear con alguien, peléate con el apóstol Pablo, que fue aquel que escribió lo que yo le estaba enseñando, ¿verdad? Así que por favor, a mí no me pongas mal ni me tomes manía. Tómale manía a Pablo. Todos. ¿Cuántos? Todos. En efecto. ¿Qué significa en efecto? Que es así. Que es así. Que es así. Que es fehaciente. Todos, en efecto, buscan ¿qué? Buscan sus propios intereses y no los intereses que son ¿de quién? De Jesucristo. ¡Ay! Bien. Muy tenaz esto. ¿Por qué? Porque esto me dice que esta gente, o sea, todos, tenían otras prioridades, mas no la prioridad en Cristo Jesús. Bien, según el Salmo 27, verso 4, yo entiendo que si el rey David dice, una cosa sola he demandado a Jehová y esta buscaré, entiendo, y creo que ustedes también, entiendo de que el rey David había muerto a sus intereses. ¿Sí o no? Porque ¿cuál era el interés único que tenía David? ¿Os acordáis la nueva versión internacional que decía? Y es lo único que persigo. Por tanto, ¿en dónde estaba su prioridad? En buscar la presencia de Dios y en adquirir conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, David había muerto a sus intereses personales y buscaba las cosas de arriba.
a sabiendas o con pleno conocimiento de que Dios es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, esfuerzo personal, y actuará. ¿Dónde está la actuación aquí? Buscando, pidiendo, preguntando. ¡Aleluya! El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo dicho, David era un adelantado a su tiempo. Ahora, Mateo 6:33 habla de una estirpe, de una clase de gente que yo he llamado los buscadores del reino. ¿Cuántos buscadores del reino hay aquí? Hay buscadores de tesoros, hay buscadores de problemas. ¿Sí o no? Carlos, hay buscadores de tesoro, hay buscadores de problemas. ¿Cuántos buscadores más hay? Está el buscador de Google Maps, porque nos ayuda a buscar una calle. Aleluya, aleluya. Él busca, ¿no? Él busca, aleluya. Pero hay una estirpe de gente que se llama los buscadores del reino. ¿Cuántos buscadores del reino hay aquí? Solo unos pocos. Escuché amén por aquí y por allí, muy tímido. Pregunto otra vez, ¿cuántos buscadores del reino hay aquí? Bien, somos buscadores del reino. Bien, y su justicia. Ahora, los buscadores del reino y su justicia, por priorizar una sola cosa, tendrán y recibirán gratuitamente como añadidura todas las cosas que no han buscado, ni siquiera las que no han pedido. Aleluya. O sea, repite conmigo, bien fuerte, di conmigo: por buscar una cosa, recibiré aquellas cosas que ni he buscado ni he pedido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es generoso papá Dios, sí o no? ¿Es abundante con nosotros papá Dios? Fíjate, por pedir una sola cosa. Amado, no te desgastes persiguiendo muchas cosas. No te desgastes buscando muchas cosas. Busca una, pide una, pregunta por una. Y el Señor te dará las que no has pedido, ni has preguntado, ni has buscado. ¿Estoy siendo claro? ¡Aleluya! O sea, es tan sencillo el Evangelio. Cuando busco al Señor, entonces Él se encarga de todas las otras cosas. Cuando busco al Señor, entonces Él añade todas las demás cosas. ¿Cuánto pueden dar un aplauso fuerte al Señor por eso en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bien, vamos rápidamente a Lucas 10, por favor. Porque en el relato, ¿conocen la historia de Marta y María? Cuando Jesús visita a Marta y a María. Bien, últimamente llevo predicando mucho en la iglesia en Murcia acerca de este pasaje, porque le estoy sacando un jugo tremendo a esto que pasa aquí en casa de Marta y María. Dice así: mientras seguía en el camino, Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, en cambio, andaba atareada con los quehaceres domésticos, por lo que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Por favor, dile que me ayude. Y el Señor le contestó: Marta, Marta, andas angustiada, preocupada por muchas cosas. O sea, que el perseguir muchas cosas al final te van a provocar preocupación y turbación y angustia. Sin embargo, una sola es necesaria. Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la arrebatará, o nada, o no le será quitada. Entonces, vamos por partes. Marta estaba afanada y ocupada, haciendo cosas para agradar a Jesús. Bien, o para atender a Jesús. ¿Qué peligro tiene el activismo religioso? Porque se puede ser activista religioso en la calle, haciendo muchas cosas en la calle, pero también se puede ser un activista religioso dentro de la casa. ¿Qué peligro ser un activista religioso? ¿Por qué? Porque según el estado físico de Marta, estaba angustiada, preocupada, afanada, turbada, estaba a punto de caer en depresión. Si va al médico en aquel día, le receta Orfidal. Es una especie de antidepresivo para dormir bien o algo de eso, ¿vale? Entonces, amados, digan conmigo, la preocupación me puede llegar a
enfermar. ¿Sí o no? Bien. Entonces, esta mujer estaba afanada haciendo cosas para intentar agradar a Jesús. Marta estaba tan ocupada, fíjate. Marta estaba tan ocupada haciendo cosas para Dios o para Jesús que no tenía tiempo para estar con Él. Ojo a esto. Digan conmigo, ¿hacer o estar? ¿Qué decía David? Para estar en tu casa. Bien, vamos a ver el hacer o el estar. Escucha. ¿Por qué? Porque el estar en el Señor, digan conmigo, el estar me lleva al hacer. ¿Qué dice la Biblia? Que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el estar en su presencia me va a llevar al hacer. Pero el hacer, y si alguien se pierde, levante la mano, y yo repito, pero el hacer, es decir, ser activista, el hacer no necesariamente es una señal de que yo estoy. ¿Me van siguiendo o no? Aleluya. Entonces, el hacer no necesariamente significa que yo estoy. ¿Os acordáis de aquellos en Mateo 7, del 21 al 23, que decía, Señor, ¿en tu nombre qué? Hicimos, pero hacer. O sea, ellos, estos que dicen, Señor, en tu nombre hicimos, ¿qué eran? Activistas. Y la respuesta contundente de Jesús a estos activistas es, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Es decir, nunca estuvieron con Él, ni nunca se sentaron a sus pies. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, el hacer no necesariamente significa que estás en Dios. ¡Wow! Señor, en tu nombre hicimos. Ahora, David, el rey David, y ahora María, la hermana de Marta, tenían muy clara una cosa. Ellos ambos deseaban y anhelaban hacer cosas con él, por él o estar con él. Estar con él. Digan conmigo, el estar me va a llevar al hacer. Porque él pone el hacer, el querer el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo tremendo, si rascamos un poquito, es que ambas actitudes, por un lado la actitud de Marta y por otro lado la actitud del rey David y de María, la hermana de Marta, esas actitudes revelan el estado del corazón. ¿Y cuál es la prioridad de ese corazón? ¿Cómo estaba el corazón de Marta? Angustiado, afanado, turbado, preocupado. ¿Sabe lo que revela eso? Que aquel que quiere hacer o aquel que es activista en el Señor revela que tiene un corazón religioso. ¿Y qué pasa con ese corazón? Escucha, el hacer nace o proviene de un corazón religioso que busca satisfacer a Dios. ¿Por medio del qué? Del activismo. Bien, el hacer se afana en agradar a Dios. Pero, como nunca estuvieron con Él, ni nunca se sentaron a sus pies, les pregunto, ¿estos activistas conocen a Dios? No le conocen. ¿En qué estaba interesado David? ¿En inquirir en qué? En aprender conocimiento de quién, de la persona de Dios. Bien, entonces estos, como no conocían a Dios, aquellos que no conocen a Dios, ¿qué hacen? Valga la redundancia. Pues hacen cada vez más. ¿Por qué hacen cada vez más? Es decir, se vuelven activistas del activismo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Pues nos enseña lo siguiente, amados, que como no conoce a Dios, pues cada vez hace más para intentar agradar o satisfacer a Dios. Por eso cada vez procura hacer más. Y les pregunto, ¿no os suena eso a sacrificio?
Entonces, ¿qué hace un activista? Sacrificios. ¿Y qué le dijo el Señor a David precisamente? Sacrificios no quiero, sino yo te los pediría. Aleluya. No quiero sacrificios, quiero que estés en mi presencia. Quiero que te sientes a mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y hay algo que me llama la atención para terminar. Es lo siguiente. ¿Por qué Jesús le dice a Marta que la parte de María nunca le sería arrebatada? Si Jesús se dirige a Marta cuando le dice, Marta, Marta, afanada estás, pero yo te digo que tu hermana ha escogido una sola cosa, la cual es necesaria y la cual nunca le será arrebatada. Le está hablando a Marta. Se dirige a Marta y le dice, la parte de tu hermana es la necesaria. Y como es la necesaria, esa parte nunca le será arrebatada. ¿Qué le está dando a entender a Marta? Que lo que tú haces, Marta, sí te será quitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué curioso esto. O sea, ¿en qué fue la parte de María mejor, más excelente que la parte de Marta? Muy sencillo. Porque la parte de Marta le sería quitada porque sus servicios, sus esfuerzos activistas morirían con ella. Hay un versículo que dice que nuestras obras con nosotros siguen, pero nuestras obras ¿cómo? Enfocadas, direccionadas en la voluntad de Dios. Amén. No en un mover activista, movido por un corazón religioso que no conoce a Dios. Entonces, el servicio de Marta, ¿cuánto creen que servir es bueno? Servir es bueno. De hecho, la Biblia dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Pero un servicio enfocado, bien dirigido. Aleluya. Entonces, en cierta manera, el servicio de Marta estaba mal dirigido, estaba desequilibrado. ¿Era un esfuerzo personal? Sí. ¿Podemos decir que eran bien intencionados? Tal vez también, sí, pero mal enfocado. Y fuera de tiempo. ¿Por qué fuera de tiempo? Porque tenía el Señor sentado en su casa. Y no era el momento de estar entrando y saliendo. Marta, que voy camino a Jerusalén para que me crucifiquen. Y tú estás preparando el asado hondureño. Aleluya. Me estás preparando una comida que está muy rica, sí, pero que no es el momento. Por eso tu hermana ha escogido la mejor parte. Tú te vas a llenar la barriga y tu hermana se va a llenar el espíritu. ¡Aleluya! Por eso la parte de María nunca le sería quitada. ¡Aleluya! Todo esfuerzo personal dirigido y direccionado por el Espíritu Santo, esos esfuerzos son los que van a seguir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo tremendo y lo que me llama la atención. La parte de María nunca le sería quitada por ser un ejercicio espiritual. Por eso Jesús le dice que ella escogió la mejor parte. Entonces os pregunto, para terminar, ¿quién honraba más al Señor? La una cocinando, intentando impresionar a Jesús. O sea, hay gente que intenta impresionar a Dios haciendo cosas. Hay gente que intenta maravillar a Jesús haciendo cosas. Y os quiero recordar algo, que lo único que impresiona y maravilla a Jesús es nuestra fe. Amén. Aleluya. No nuestro activismo, sino nuestra fe en Él. ¿Cuánto le creemos a Él? Y por cuánto le creemos a Él, cuánto nos movemos en Él. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Entonces, ¿quién honraba más al Señor? ¿Marta haciendo el asado hondureño? ¿O María sentada a los pies del Señor? Yo soy Jesús, le digo, espérate, tranquila, después no lo comemos. Que no se va a echar a perder la comida, tranquila. Pero ahora no es el momento, gracias, amado. Aleluya. Tengo algo contra ti, que me lo has traído fuera de tiempo, me lo tenías que haber traído antes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, María honraba más al Señor sentándose a sus pies. ¿Cuántos lo ven? Que Marta con todo su afán.
¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la decisión de Marta por eso tenía más calidad. La de Marta no, la de María. Tenía más calidad y mucho más sentido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo esto para llegar a lo siguiente. Yo no sé cómo andas en tu vida, si estás afanado, si estás turbado, si estás preocupado, si estás persiguiendo muchas cosas, si estás malgastando tus fuerzas o mal direccionando tu esfuerzo personal en muchas cosas, no lo sé. El Señor sí lo sabe, cómo estás llevando tu vida, pero sí te digo en esta mañana, si estás afanado y turbado, párate, haz un stop. Y el Señor te dice en esta mañana, disfruta de mi presencia, siéntate a mis pies y busca mi paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Siéntate a los pies del Señor, medita sobre tus caminos. Sería un buen momento para que tú y yo pudiéramos preguntarnos lo siguiente y meditar sobre eso. ¿A quién me parezco más? ¿A David y a María o a Marta? O a Marta. Por ejemplo, si vas al campamento para buscar novio, no vayas. Novio o novia. Aleluya. Que luego el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero si vas al campamento de jóvenes, ¿cuál es tu motivación? Perseguir una sola cosa. Adquirir conocimiento y conocer más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor ahí, te hacen así, clink, 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 ay, los ojos. Ay, la hermanita de Barcelona, ay, el hermanito de Murcia. Pero eso es otra cosa. Pero nuestra motivación es ir, por eso voy yo a controlar. No. Aleluya. Gloria a Dios. No, todas nuestras acciones tienen que ser movidas, aleluya, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dejemos a un lado el activismo. Dejemos a un lado buscar, como hemos leído en Filipenses 2:20, las cosas de nuestros propios intereses. Prioricemos. Por eso sería bueno que tú y yo salgamos de aquí preguntándonos si nos parecemos más a Marta, a María o a David. Tal vez sería un tiempo también para reordenar o reajustar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque según la Escritura de hoy, una sola cosa es mejor. Recuerda que solo una cosa es necesaria, la mejor parte. Amén. Así que escoge bien la mejor parte para que te vaya bien hoy y siempre. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Que el Señor os bendiga, nos ponemos de pie, damos un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!